Hola, muy buenas tardes a todos. Soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker PuPrime. Hoy, como cada jueves, damos comienzo a la estrategia de trading semanal y vamos a hacer un repaso de cuál ha sido el comportamiento de los mercados, tanto en el intraday como en las operativas de largo plazo, de gráfico diario. Como hemos visto esta semana, el mercado ha estado un tanto anodino, muy pendiente de lo que sucede en Irán y hemos visto que realmente las aperturas han sido muy complejas, por lo que necesitamos tener una vista más transversal para no caer constantemente en la volatilidad de las velas, que a veces era pues con stops de 50 puntos, a veces era muy difícil de llevarlas a cabo. Hoy voy a haceros un análisis no tanto desde el punto de vista de la ventana de M1, sino de la de M5, que es una ventana muy adecuada para el sistema, este sistema de inversión, esta estrategia. No digo que en M1 no funcione, pero cuando necesitamos aislarnos un poquito más del ruido, lo que hacemos es los traders, y en este caso los creadores de estrategias, es intentar subir un poquito más, refinar el indicador para que nos pueda dar menos señales, pero de más calidad. Por lo tanto, aquí tenemos en el gráfico de M5 del DAX alemán, tenemos una media móvil simple de 200 periodos. Aquí lo tenemos, aplicada al cierre. Y tenemos nuestro inseparable CCI de 50 periodos con los niveles habituales suelen ser 25 y menos 25, lo vamos a subir a 75 y menos 75. Lo que vamos a filtrar es al máximo el ruido. No lo subo a 100 porque eso nos va a dar muy poquitas oportunidades y a veces vamos a llegar demasiado tarde cuando el precio está muy extendido, ¿vale? ¿Por qué utilizo CCI de 50 periodos en el gráfico de M5? Porque multiplicando esos 50 periodos por los 5 minutos nos daría en este caso un cómputo de 4 horas, es decir, estaríamos escaneando las 4 horas anteriores de mercado que considero que es un time frame muy adecuado para aislarnos del ruido, con lo cual ya estamos segmentando bastante. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ver cómo comienza la semana, estamos en M5, nos va a ser más cómodo y en concreto... Vamos a ver, 16, el 16 comenzaríamos la semana y para eso simplemente recordar, necesitamos a partir de las 10 de la mañana que el precio esté por encima o por debajo de la media y el CCI por encima o por debajo de sus niveles 75 o menos 75. Aquí vemos cómo comienza la sesión. Vamos a la primera vela. Aquí tenemos, esta es la primera vela de la semana. Ya sabéis que por orden los lunes suelen ser normalmente operativas de cierre de gap. Por lo tanto, no suelen ser días demasiado tendenciales o a veces cuesta mucho más que llegue la tendencia. Fijaos como aquí el precio está prácticamente como un serrucho hasta que ya toma la dirección. Aquí hace ese punto de giro y toma dirección. Y los viernes los institucionales cierran posiciones y también son días, como se suelen denominar, quemacuentas. Son días complejos donde realmente nos va a costar también un poquito lo que es atrapar nuestro timing diario, nuestro objetivo diario. Aquí para M5 un objetivo diario puede ser perfectamente 50 puntos. En M5 el mercado lo da. Y el stop loss podéis trabajar con un stop loss trabajando el swing anterior. Las tres últimas velas es perfecto porque ya estamos catalizando el máximo o el mínimo de los últimos 15 minutos, lo cual está bastante bien y nos aleja del ruido. Lógicamente, esta estrategia está testada, está backtesteada, tiene un profit factor de 1,20 y por lo tanto tiene un win rate más que aceptable del 48%, así que es una estrategia que ya de por sí es rentable y por lo tanto simplemente tenemos que aplicarla al dedillo. Como vemos aquí se parece la primera vela, es una vela ya que no es continuación, al contrario, una vela donde ya empieza a caer el CCI y como vemos todavía se mantiene por encima de la media. ¿Qué es lo que hacemos? Hacer un seguimiento del precio con tranquilidad hasta que realmente se da nuestro objetivo. ¿Cuándo se da nuestro objetivo? Se da nuestro objetivo precisamente cuando el precio cierra por debajo de la media móvil de largo plazo y el CCI ya está por debajo del nivel 75. Yo personalmente refino la entrada esperando siempre dos velas por debajo del nivel 75, porque si no puede ser un espejismo. Así que en concreto lo que hago es esperar a validar ese movimiento. Ya sabéis, yo utilizo en concreto el swing de las tres últimas velas. Esta sería la primera, la segunda y la tercera, por lo cual mi stop loss estaría aquí arriba. ¿Vale? A partir de ahí, ¿qué es lo que le pido al mercado? Pues le pido un movimiento. Aquí vemos que tiene un retroceso de 34 puntos. Le pido un movimiento, un TP de 50. Aquí, como vemos perfectamente, se cumple ese TP. ¿Vale? Como vemos, tiene un altibajo, una recesión, una subida de 40 puntos. Recordad, nuestro stop loss está aquí arriba, el swing de las últimas tres velas. Y
tocamos TP de 50 puntos. Con un TP de 50 puntos cerramos ordenador, cerramos monitores, pantallas, nos marchamos, ¿vale? El que quiera seguir operando a pesar de ello, nos encontramos que, fijaos, después de esta caída, el precio cambia estructura y fijaos que vuelve a situarse por encima de la media móvil de 200 periodos. ¿Qué es lo que buscamos? Que el CCI esté por encima del nivel 75 al menos dos velas, una y dos. Aquí podríamos perfectamente establecer nuestra posición compradora y como vemos, a partir de ahí ya el precio tiene un swing de casi 200 puntos. No obstante, yo simplemente me hubiera recogido en este primer trade y no hubiera seguido operando, con lo cual ya a partir de ahí hubiéramos cerrado la semana en positivo. Pasamos al martes y el martes en la vela de entrada, que es la vela de las 10, nos vamos a encontrar en concreto, vamos a buscar el mercado, aquí lo tenemos. Fijaos que ¿dónde se encuentra el mercado? Por debajo de la media móvil. ¿Dónde se encuentra el CCI? Está por encima del nivel 75. Esperamos. Fijaos qué importante es esperar porque se forma este lateral y el precio está entre 75 menos 75. Ya nos está diciendo que ahí no hay dirección, ahí no están las manos fuertes. Entonces nos tocará esperar. ¿Cuándo? Cuando el precio cierre por encima de la media de largo y el CCI ya esté por encima de 75. Con lo cual esperamos dos velas una y dos y podemos perfectamente entrar para buscar nuestro objetivo, ¿vale? Aquí en este caso, fijaos, no se da el objetivo de 50, se da un objetivo de 30. ¿Y qué hace el mercado? ¡Pum! Nos salta el stop loss, lógicamente, ¿vale? Va a tener, digo, lógicamente, vamos a tener también stop loss. Por lo tanto, ya sí, a partir de este momento, ya buscamos el pullback que se produzca de nuevo en el momento que dos velas hagan cerrar al CCI por encima de 75. Y a partir de ahí ya tendremos nuestro mini objetivo de 50 puntos. Es muy importante que sepamos dónde situar siempre los stop loss porque, lógicamente, el mercado va a retroceder y en una sola vela no va a acumular los 50 puntos, ¿vale? Por lo tanto, como vemos aquí, en este tipo de entradas, en el Open, ya nos encontramos este tipo de movimientos del mercado que es más común de lo que parece, ¿vale? Aquí tenemos lo que fue la sesión de ayer. En la sesión de ayer, la vela de las 10 la tenemos aquí. Fijaos que iríamos a buscar posiciones en largo. ¿Por qué? Porque el precio está por encima de la media y simplemente tenemos que esperar que el CCI se acople. ¿En qué momento se va a acoplar? Pues aquí vemos que después de este largo esfuerzo, el mercado lo que hace es automáticamente corregir a este nivel de soporte y a partir de ahí lo que buscamos es el rebote. No tiene ningún sentido operar cortos cuando el precio está por encima de la media de 200. Por lo tanto, voy a buscar en concreto dos velas, una y dos, por encima del nivel 75 del CCI. A partir de ahí, pues como vemos, el mercado tiene una subida superior a 50 puntos. 50,21, va a depender un poco de el deslizamiento del mercado, ¿vale? Aquí lo tendríamos muy justito, pero fijamos cómo el mercado nos da otra nueva oportunidad. ¿Dónde? Aquí. Aquí todavía el precio no ha cruzado la media móvil. Yo espero. Espero y voy vigilando a su vez el CCI, que está por debajo de 75, cuento dos velas, una y dos. Y a partir de ahí, lo que hago es poner el stop en el swing anterior y aquí lo que hacemos es proyectar. Proyectamos esos 50 puntos que movemos, lógicamente, por la volatilidad del mercado es mucho más. ¿Qué es lo que ha sucedido perfectamente en el día de hoy? Pues fijaos, en el día de hoy aquí tenemos la vela de entrada, no se ha superado este marco de liquidez, con lo cual fijaos lo que ha hecho el mercado, que ha rebotado incluso, ha tenido un rebote de 137 puntos, y yo lo que tengo que hacer es pacientemente esperar. ¿Cuándo espero? Cuando se liquide precisamente ese soporte. Aquí lo tenemos, vamos a dibujarlo. Se liquida ese soporte y como vemos, siguiendo con la línea vertical, vemos que ya el CCI toma dirección, una vela, dos velas, entraríamos al cierre de esa vela, con nuestro objetivo de 50 puntos en la caída. Vemos que la caída global es de 174, con lo cual ya habríamos llegado a esos 150 puntos. Si yo no tuviera la media móvil de 200 periodos, me habría tragado esta subida, porque probablemente habría entrado aquí. Habría entrado en el momento que el CCI me diera ese movimiento escalonado alcista, ¿vale? O si tuviera un nivel de CCI más bajo, nivel de 0, de 15, de 10, de 20 incluso, de 25, pues probablemente me hubiera tragado ese movimiento. Si no tuviera la media de 200, ¿vale? Como tengo la media de 200, ya sé que solamente tengo que operar a la baja. A partir de ahí el mercado, pues lógicamente una vez que ha consolidado la sesión de hoy,
Aquí vemos que ha consolidado, incluso podríamos haber hecho una entrada aquí, una y dos velas. Podríamos haber entrado aquí buscando esos 50 puntos. Fijaos aquí el stop loss en este swing. Y luego tenemos otro movimiento correctivo que se produce precisamente aquí. Fijaos cómo nuevamente vuelve a tomar impulso el CCI. Buscamos dos velas, una y dos, y buscamos otros 50 puntos de recorrido. Insisto, yo como trader solamente busco un trade de 50. Si queréis ir haciendo reentradas, tened en cuenta que cuanto más estéis aprovechando las entradas, el precio tenderá a perder fuerza y os encontraréis con este tipo de movimientos consolidativos, ¿vale? Si tenéis cualquier pregunta, me lo trasladáis. Por lo tanto, esta ha sido la semana del DAX, pero ¿qué ha pasado en concreto con el Nasdaq? Pues vamos a verlo ahora, que ha sido de la sesión de Nueva York, ¿vale? Son dos activos que prácticamente se comportan igual. Nos vamos a M5 y en concreto nos vamos a lunes. Aquí la vela de las 10 no, va a ser la vela en concreto de las 16:30 hora broker. Aquí lo tenemos. Ahí. Fijaos, el Nasdaq es muy volátil. Por lo tanto, aquí tenemos que tener en cuenta que si el mercado ya se encuentra con esta subida, vamos a esperar que se relaje un poco. Y precisamente esa relajación, vamos a darle un poco de zoom para que veáis mejor. Esa relajación se ve en estas velas. Aquí vemos que tiene esta vela y como vemos aquí tiene una primera vela, que es una vela que rompe, ¿vale? Es una vela aniquiladora. Y tenemos una segunda vela que cierra por encima también del nivel 75. Pues al cierre de esta vela perfectamente podemos entrar y como vemos el mercado tiene un swing de 77 puntos antes de caer, ¿vale? Por lo tanto, eso hubiese sido una muy buena entrada para el Nasdaq. Insisto, como el precio está por encima de la media móvil de largo, solamente voy a admitir compras. Por lo tanto, solamente voy a tener en cuenta este movimiento o en este caso este movimiento, ¿vale? Movimientos, como vemos, alcistas. También tengo que hacer lectura del mercado. Esto no es simplemente aplicar los indicadores ya, porque si yo entro precisamente en este nivel, fijaos cómo tengo la liquidez demasiado cerca, con lo cual no estoy dando espacio al precio siquiera para darme 50 puntos. De hecho, a los 28 ya estaría tocando techo. Con lo cual, cuando yo me encuentro ese tipo de situaciones, pues yo lo que hago directamente es esperar una opción de entrada que se encuentre más abajo. Porque fijaos, aquí tenemos esa zona de resistencia. Si entramos precisamente aquí, pues no tenemos espacio para esos 50 puntos de objetivo. A partir de ahí, lo que buscaría sería entradas más abajo, siempre y cuando que el CCI se encuentre por encima del nivel 75, ¿vale? Esa sería la sesión de Nueva York del Nasdaq. Vamos a ver lo que fue el martes. Fijaos que el martes vamos a buscar el comienzo de la sesión, ¿vale? Aquí lo tenemos. Vamos a ver, 16:30. Ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues fijaos, ya desde el inicio de la sesión, como no hemos tenido corrección previa, esto es una envolvente alcista, pues lo que hacemos directamente cuando hay una envolvente alcista es un patrón chartista muy fiable, muy sólido, nos podemos perfectamente ir detrás de él. Si queremos con más seguridad, podemos esperar una segunda vela de confirmación, que sería esta, y al cierre perfectamente podemos entrar con nuestro objetivo de 50 puntos. También se lo vamos a aplicar al Nasdaq. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Nasdaq vamos a llegar más rápido por su volatilidad. Aquí vemos que al cierre el mercado nos da prácticamente, no llega, nos da 46 puntos, ¿vale? Por lo cual aquí, sí, por un poquito, no tendríamos ese objetivo cumplido. Segunda regla de gestión monetaria que podemos aplicar. Si vemos que 50 puntos es, para nuestra característica como trader, es un TP demasiado elevado, pues simplemente podemos trabajar con un TP con la mitad, con 25, con 20 puntos, que eso sabemos que rápidamente nos los va a dar. Ahora lo importante es dónde vamos a situar nuestro stop loss y qué va a representar. Es decir, podemos poner un stop loss. Si hemos entrado aquí, lo podemos poner aquí abajo, que es un stop loss de 65 puntos, pero que ese stop loss sea o comporte, eso lo podemos medir, ya que en M5 podemos tranquilamente medirlo, y hay calculadoras de ello, que ese stop loss comporte el 0,5 de nuestro capital. Esa es otra opción de gestión de riesgo para aquellos traders que prefieren poner un stop alargado, bajar el tamaño de sus posiciones
para que si salta ese stop loss no nos haga tanto daño porque apenas es el 0,5 del tamaño de nuestra cuenta, ¿vale? Esa es otra opción que tenemos a la hora de desarrollar este sistema. Por lo tanto, como vemos, ¿qué es lo que hace aquí el Nasdaq? Pues ya a partir de ahí el Nasdaq, como vemos, fijaos, se lateraliza y coincide con este movimiento en rango del CCI. En el día de ayer, pues tenemos que el Nasdaq se sitúa, aquí vamos a verlo, vamos a poner la sesión de apertura aquí. Fijaos los movimientos de Nasdaq, por eso digo que no ha sido sencillo operar esta semana. Aquí comienza la sesión, ya nos encontramos que el CCI está precisamente recuperándose, ¿vale? Y en el momento que vuelve otra vez con una vela, que esta vela que rompe toda esta lateralidad, observamos que el CCI está por debajo de 75, esperamos una segunda vela de confirmación por debajo del CCI y aquí lo tenemos. Al cierre de esta vela entraríamos, nuestro stop estaría aquí en este swing y a partir de ahí proyectamos el movimiento a la baja, es un movimiento de 87 puntos, ¿vale? La sesión de hoy, nos vamos a la sesión de hoy, ajustamos el gráfico. Buscamos en concreto, aquí tenemos, aquí, fijaos. ¿Y qué es lo que nos encontramos en la sesión de hoy? Pues fijaos qué importante es la lectura del movimiento del mercado, porque nos encontramos que esta figura lo que hace es crearnos un mercado lateral y consolidativo en el que se encuentra ahora. Fijaos qué importante. Aquí tenemos que está constantemente chocando entre máximos y mínimos. Si no detectamos este lateral, nos podemos encontrar que aquí directamente entraríamos en el mercado, en la segunda vela, y fijaos el retroceso que nos llevamos de 115 puntos, un retroceso demasiado elevado. ¿Qué es lo que hacemos? Encapsulamos al mercado y tranquilamente esperamos la ruptura. Como el precio está por debajo de la media y vemos que está ahora mismo, podría completar un tercer soldado, un tercer cuervo negro, como se suele decir, pues lo más probable es que cierre o vaya a romper esta estructura hacia abajo y por ende el CCI esté por debajo de 75. Como no lo sabemos, tranquilamente esperamos. Si no hay trade, no hay trade, ¿vale? Esto es muy importante, saber cuándo tenemos que estar en el mercado y cuándo no. Voy a intentar resolver algunas dudillas que tengáis. Miguel, me comentas, no usas la media de 20 para confirmar la operación. No, no la estoy usando. Vamos a ver un ejemplo con la media de 20. Aquí lo tenemos, ¿vale? Si queréis la podéis utilizar de apoyo para el pullback. Pero como vemos, realmente tenemos suficiente información con el CCI y con la media de 200. Fijaos que aquí necesitaría la confirmación, ¿vale? Del movimiento. Aquí, por ejemplo, hubiese sido una buena entrada, pero esto es pre-market, ¿vale? Es un movimiento pre-market, movimiento anterior que precede al mercado. Y perfectamente, si queréis, podéis utilizar la EMA de 20 o la EMA de 21, ¿vale? Yo he testado el sistema directamente sin la EMA y los resultados son buenos. Si queréis trabajar el pullback en M5, ya sabéis que es una de mis estrategias favoritas y funcionan muy bien. Ahora, eso no va a quitar que cuando nos encontremos este tipo de movimientos, tengamos EMA o no tengamos EMA, toca esperar, ¿vale? Esto es lo que ha acontecido al intraday. Vámonos en concreto a lo que ha sido nuestro sistema de conos. Aquí lo tenemos en gráfico diario. Fijaos, la entrada más cercana de Connors se ha producido precisamente aquí. Ha sido al límite porque tenemos la media móvil, fijaos, la media móvil de 200 simple, la tenemos prácticamente pegada, pero entramos precisamente y esperamos el cierre por encima de la media móvil de 5 que se da aquí arriba. Serían unos 545 puntos. Esto es el Nasdaq y es un gráfico diario, ¿vale? Esta entrada se produce el día 13, el viernes anterior. Entonces, fijaos, el movimiento se produce el viernes anterior y la salida se produce precisamente el día 17, el martes, con lo cual nos hace estar todo el fin de semana en el mercado, que ya sabéis que, bueno, conlleva sus riesgos, pero confiamos en el edge de la estrategia, que es lo importante. Esto en el Nasdaq, si nos vamos al SP 500, aquí tenemos precisamente la misma entrada. Vamos a precisarla.
Aquí tenemos esta primera vela, tendríamos esta vela ya cuando se produce ese desarrollo. Y como vemos, la salida sería precisamente en mismo día, el mismo día 17. Aquí en este caso la ganancia es una ganancia de 100 puntos, 105 en el SP500, lo cual no está nada mal. Fijaos cómo tengo marcadas en vertical las anteriores reversiones y me he dejado alguna en el tintero. Aquí tenemos precisamente esta. Esta es la que llega y sale. Y después de esta, como vemos, la entrada sería aquí. Y aquí tendríamos el recorrido de 108 puntos para el SP500. Aquí tendríamos otra, aquí tendríamos otra, otra, otra. Fijaos que tendríamos innumerables entradas, porque realmente es un sistema rápido. Fijaos que aquí entraríamos en este nivel y saldríamos 80 puntos más arriba. Así que como veis, el sistema de la Red Williams sigue funcionando durante ya más de 3 décadas, lo cual no está mal para un sistema en gráfico diario con los múltiples cambios de volatilidad que hay en el mercado. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto, intercambiar impresiones de cómo ha sido la semana. Si os movéis por otro sistema, tenéis ya vuestra estrategia definida. Como veis, siempre intento presentaros estrategias ya testadas, ahorraros ese trabajo, para que simplemente lo apliquéis. Ya bastante difícil es el mercado, como para encima luchar contra él si no tenemos una herramienta que pervive en el tiempo, a pesar de que hay que constantemente actualizarlo, ¿no? El mercado. Pero sí es muy importante que tengáis este tipo de herramientas para profesionalizar vuestra operativa. Bueno, si no tenéis ninguna duda más, quiero daros las gracias como siempre por apoyarme, por conectaros cada semana, por escucharme y sobre todo por vuestros mensajes. Os espero la semana que viene en otra sesión de la apertura de Nueva York y en otra sesión de la estrategia de trading semanal. Que paséis todos un feliz jueves.